Bueno, había quedado una pregunta de fondo, ¿no? Es que uno ve cierta imposibilidad de establecer políticas de Estado, de acuerdos básicos para el tratamiento de estos temas. ¿Por qué crees que se da? Vos tenés 3 años y pico ya en el Parlamento. Yo creo que hay dos problemas graves. Uno es que institucionalmente estos últimos años se ha votado solo lo que viene del Ejecutivo. Por lo menos lo relevante, lo que hace a cambios profundos en el sistema. Si no lo manda papá. Si no lo manda el Ejecutivo no se vota. Entonces hay temas como por ejemplo la Ley Penal Juvenil, en donde yo creo que hay un 80-90% de acuerdo en todos los bloques del Congreso. ¿En qué consiste esa ley penal? Ley penal básicamente, juvenil, someramente. En Argentina se centraliza solamente en la edad de imputabilidad. Pues, claro, el debate se dio por la edad de imputabilidad. Pero en realidad tiene mucho más que ver con tener un régimen penal específico para menores, que establezca toda una gama de tratamientos diferenciados, y todo lo que tiene que ver con las distintas soluciones que tiene que dar el Estado ante menores que infringen la ley, con la posibilidad de que el menor tenga un derecho a juicio, y sí con bajar la edad de imputabilidad. La edad de imputabilidad en definitiva quiere decir a qué edad hacemos responsables a nuestros jóvenes de sus actos. La verdad que en el mundo, en la región, están 12, 13, 14, 15 años. En Argentina tenemos 18 años como edad y 16 años por un régimen de semi-imputabilidad. En el proyecto que está en el Parlamento, ¿qué es lo que se propone? Es bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. A los 14. A los 14. A los 14 años. Y establecer un régimen. Pero, a ver, como el Ejecutivo no acuerda, entonces sería empantanado el proceso ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ante cada nueva crisis donde un chico mata a un adulto, como pasó en el caso de Lanús hace tiempito atrás, dicen, bueno, lo vamos a tratar, lo ponen en tratamiento, pero vos ves que nunca, la máquina de impedir hace que nunca se termine de avanzar y estamos ahí todavía penando por este tema, que es un tema crucial. Argentina para estar violando tratados internacionales. Seguimos usando una ley de patronato que le da a la juez la posibilidad amplísima de disponer del chico sin un juicio, digamos, sin que haya un derecho legítimo a la defensa, disponer menor para que se vaya a su casa aún cometiendo un delito gravísimo, o al revés, o internarlo cuando por ahí la solución sería otro tipo de solución social a la que el chico debiera afrontar, digamos, ¿no? Entonces uno se frustra un poco. Y después lo otro que hay es un falso debate ideológico. Los argentinos nos movemos mucho en los extremos. Tuve la oportunidad de vivir afuera, de trabajar afuera. Y en general en el mundo los debates de políticas públicas se dan entre marcos medianamente razonables. Acá discutimos en los márgenes de la discusión ideológica. Entonces pasamos de la mano dura, de metámosle bala a los chorros, como dijo Rukauf, al mal llamado garantismo, que genera un sistema jurídico inviable e imposible de aplicar, ¿no? Esta idea del derecho penal mínimo, de que el derecho penal no sirve para nada, entonces las penas son un chiste, las aplicaciones de las mismas son esto, y la gente, ante la impunidad del sistema que no le da respuesta, pide el otro, linchémoslo en la calle, digamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar soluciones de sentido común y que sabemos que han sido eficaces en otros lados y aplicarlas en nuestro contexto, adaptándolas a nuestra realidad, de manera que la gente empiece a encontrar que el Estado la protege. Porque lo más grave del tema de seguridad, además de esto de la injusticia social que hablamos al principio y demás, es que la gente está... La sensación de indefensión y de impunidad. Te mencionaba antes del corte, ¿qué había pasado con los dos casos que mencionamos? Estamos hablando de qué jueces. Mira, no me lo recuerdo. Uno tiene un jury de enjuiciamiento porque ya son varias causas similares, es casi una posición ideológica del juez. El caso, ¿es una posición ideológica o hay algo más? Y bueno, siempre está la sospecha hasta dónde, ¿no? Así como hay abogados acá presos, hasta dónde no hay jueces que se prestan a eso, digamos, ¿no? El otro es más difícil porque el tipo se amparó en un concepto legal, digamos, pero bueno, también acá hay una discusión fuerte, ya no tanto tinte ideológico, sino hasta dónde los legisladores debemos permitir una amplia capacidad de acción a los jueces, o hasta dónde debemos restringirlo más. Vos mencionabas fuera de cámara que sos partidario un poco de restringirlo un poco, ¿no es cierto? Sobre todo en la aplicación de la Argentina, digamos, ¿no? Vos tenés penas que varían de 8 a 25 años como en el homicidio. Mira, como te dije antes, un mismo artículo del Código que dice una cosa al principio, después dice otra, y él, amparándose en lo que dice en el primer párrafo, en este caso anuló una causa, a pesar de que en el segundo párrafo dice, sin embargo, cuando la causa merite, el procedimiento se podrá hacer en horario nocturno. O sea, no es que hay un artículo distinto, entonces hay que ver cuál artículo es el que prevalece. No, el mismo artículo dice eso. Y de vuelta, en los hechos prácticos de las políticas públicas, vos tuviste 6 meses trabajando a la policía,
desarticulaste una banda de narcotraficantes, capturaste... Lograste resultados, invertiste dinero público, porque la policía estuvo trabajando en eso. Y esos narcotraficantes que estuvieron matando a nuestros jóvenes y que tuvieron un impacto terrible en la sociedad, salen en libertad por una cuestión leguleya de dudosa, digamos, que por lo menos se abre interpretación, digamos. Se me viene a la mente una pregunta que es casi anecdótica. ¿Crees que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias o no? Digo, porque es uno de los debates que suele haber, digamos, esta cosa de yo creo que no, necesito mantener mi independencia con el Estado, si no paso. No, yo creo que todos debiéramos pagar impuesto a las ganancias. Lo que sí debiera haber es salarios públicos acordes a la realidad, digamos, ¿no? Porque lo que hace el Estado es como que se roba a sí mismo. Uno lo ve cuando paga cifras no remunerativas a los docentes, claro, o demás, digamos. Como tiene que subir el impuesto, pero eso tiene el salario, pero eso tiene impacto en otras cosas, terminan no cobrando impuestos, negreando. Entonces, sí. Le pedimos a los empresarios que no tengan empleados negros, lo cual me parece maravilloso y debe ser así, pero después el propio Estado se miente a sí mismo. Entonces le dice a los jueces que no paguen impuestos de ganancia, le pagan un aumento no remunerativo a los maestros, todas estas cosas que en definitiva son como evadirse a sí mismo, como que el Estado se roba al propio Estado, digamos, ¿no? En el próximo bloque vamos a tener 2 minutos. Quiero repasar la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires, que está en emergencia hace casi 10 años. Y te planteaba una idea. Hay gente que tiene la discusión de, bueno, si en realidad no tenemos espacio para poner a los presos, bueno, creemos el espacio sacando a los presos que no son peligrosos y metamos verdaderamente en la cárcel a los que son peligrosos. Pero quiero repasar esta idea contigo en el próximo bloque.